Muy buenos días chicos de tercero B. Vamos a realizar nuestra clase 9 para la Escuela Secundaria Federal Ricardo Flores Magón de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 2020-2021. Español tercer grado, su servidor profesor Frankie Sapien, clase 9 para la semana del 30 de noviembre. Les comento que pues esta clase también se las di a los chicos de primer grado. Hemos estado combinando un poquito algunos temas con primero, hemos estado compartiendo, mejor dicho, algunos temas con los chicos de primero. Y en esta ocasión yo les di a ellos esta clase en la semana que a ustedes les di la clase de los carteles publicitarios. Se las quería dar en conjunto, pero me interesaba mucho que el cartel pues, de la publicidad quedara bien claro y además era necesario para fines de evaluación. Por eso esta clase que les di a los de primero ya se las doy hasta ahorita. Y les soy sincero, por cuestiones de practicidad y de tiempo, básicamente se las estoy repitiendo, solo les estoy cambiando la portada. Así que si de pronto escuchan por ahí algún comentario mío en referencia a que es para los de primer grado, bueno, no se inmuten, no se extrañen. En realidad es el tema que también va para ustedes, porque está hablando sobre tips de redacción o estrategias de redacción, continuando un poquito con el apoyo, con el aprovechamiento del formato de reporte de lectura. Bueno, ahí lo van a estar viendo y hacia el final les doy las actividades que tienen que hacer para entregármelas el próximo lunes, que sería 7 de noviembre, si no me equivoco. Como siempre van a tener una clase. ¿Sí? Estamos en la clase 9. El 7 de noviembre, tanto en inglés como en español, les doy su clase 10. Y básicamente a partir de ahí nos vamos de vacaciones. Y en inglés, por ejemplo, ya regresamos con el volumen 4 del libro de inglés. Y en el caso de español, pues voy a hacer algunas adecuaciones, atendiendo comentarios y sugerencias que me han hecho compañeros suyos y ustedes mismos. Y ya les estaré diciendo a partir de enero cómo vamos en español. Pero bueno, por lo pronto hemos aprendido a leer, a redactar, etcétera. Y bien, entonces vamos a aprender aquí en esta clase a hacer también algunos escritos y algunas estrategias para lograr escritos un poquito más enriquecidos que les sirvan a ustedes para sus trabajos en el bachillerato, en la universidad y etcétera. Bueno, comenzamos chicos, gracias. Bueno, el tema de esta semana va a ser redacción, ¿ok? Ya en clases anteriores ya hemos dado estrategias de lectura y una de las cosas que quieren las materias de lenguaje, como inglés como lengua extranjera y también español como lengua materna o extranjera en su caso, pero en nuestro caso como lengua materna, es que sepamos comunicarnos, obviamente. El lenguaje sirve para comunicarse y tenemos dos vías de adquisición de información en un idioma, en una lengua, en nuestro caso en nuestro español, y esas dos vías de adquisición son escuchando y leyendo, ¿ok? Y tenemos dos vías de expresión, y esas son hablando y escribiendo. Entonces ya vimos una línea que puede servir o una parte, una de las habilidades del lenguaje que nos sirve para adquirir información y esa es leer. Por eso ya hemos visto estrategias de lectura en las clases anteriores. También es importante empezar a saber cómo vamos a redactar. Y ustedes saben que estamos con un libro, por ejemplo, con una lectura mensual. Y antes de entrar con nuestro libro de texto, a mí sí me gustaría que quedaran entonces claras maneras para leer y maneras para redactar. Como dije, ya nos hemos abocado a saber leer un poquito. Espero que hayas checado tus estrategias de lectura.
y también con el reporte de lectura mensual de la novela El Principito, pues ya también tuviste algún acercamiento a poder escribir, alguna estrategia de redacción. Aquí vamos a ver algunos detalles más acerca de cómo redactar. Entonces el tema es redacción y para esta clase vamos a ver estos subtemas. Vamos a empezar desde lo básico, 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 que es la oración simple. Y seguramente aquí en la primaria te lo enseñaron, lo recordarás, que la oración simple, aquí lo vamos a estar viendo también en esta lección, vamos a hacer como un recordatorio de lo que seguramente en la primaria te enseñaron, en donde veremos que la oración simple se compone de sujeto y predicado. Pero al predicado, pues yo lo divido en dos, así que nos quedan en tres partes. Yo para hacerlo más fácil, vas a ver que poco a poco, poco a poco vas a ver que esta manera en como yo lo hago hace que se facilite mucho la comprensión, tanto en español como en inglés en su momento también, en que vamos a ver que la oración simple se compone de tres partes, como lo pongo yo: sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento, considerando que el verbo y el complemento son el predicado. ¿Sí? Después vamos a ver que existen conectores que nos sirven precisamente para conectar oraciones unas con otras y entonces se generan oraciones compuestas. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Redacción, la oración simple, sujeto, verbo, complemento, conectores y oraciones compuestas. Bueno, repito, en la primaria te debieron haber enseñado esto muy seguramente, en donde vemos que hay un sujeto y un predicado. La oración simple es eso, un sujeto y un predicado. Pero, como te decía, yo al predicado, bueno, mejor dicho, el predicado se divide en dos partes, verbo y complemento, ¿ok? Entonces, en realidad vamos a manejar tres partes de la oración: sujeto, verbo, complemento. ¿Sale? Vamos a ver una oración bien facilita, bien simple, bien básica, que es mi favorita cuando enseño inglés y también la podemos usar ahorita que estamos aprendiendo también a identificar, analizar el español. Esta oración tan simple es: yo juego fútbol. ¿Ok? Fíjate entonces en donde el sujeto es yo, el verbo es jugar, pero obviamente no dices yo jugar fútbol, ¿no? Sino tienes que conjugarlo, dicen, ¿no? Por eso es yo juego y el complemento es fútbol, ¿sale? El complemento en este caso es fútbol. Entonces, a mí me queda una oración así, mira: yo juego fútbol, con tres partes, una, dos, tres partes. Yo juego fútbol, en donde yo es el sujeto, juego es el verbo y fútbol es el complemento. Aquí ya te puse las tres partes de la oración, como las vamos a estar analizando, con tres colores distintos, ¿no? Verde, azul y anaranjado. Entonces, sujeto, verbo, complemento. En este caso, en este ejemplo, yo juego fútbol. Bien, hasta aquí facilísimo, ¿verdad? Esto ya te lo enseñaron desde segundo, tercero de primaria, si no me equivoco. Estamos como que repasándolo, recordándolo. Bueno, tienes que entender, o hay que empezar a comprender, que estas tres partes de la oración que te estoy mencionando nos sirven para tener información, nos van a dar información, ¿ok? El sujeto responde a una pregunta, el verbo también y el complemento también. Cada una de las partes de la oración, cada una de las tres partes de la oración, responden preguntas, nos dan una información que responde preguntas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas, mira. Por ejemplo, el sujeto responde a la pregunta ¿quién? El verbo responde a dos preguntas: ¿qué hace? Y ¿en qué tiempo lo hace? ¿Ok? De pronto también puede responder a otra pregunta que sería ¿en qué modo lo hace? Pero bueno, eso lo vemos después. Por lo pronto, es básico o lo que es suficiente hasta ahorita es aprender estas dos preguntas: ¿qué hace y en qué tiempo gramatical lo hace? ¿Ok? ¿En qué tiempo gramatical lo hace? Y el complemento es ¿qué hace en este caso? El complemento puede ser muchas preguntas, puede ser varias preguntas que más adelante te voy a mostrar, pero en el caso de esta oración que estoy poniendo de ejemplo,
el complemento me responde a la pregunta ¿qué hace? ¿Sí? Perdón, ¿qué es lo que juega en este caso? Perdón, ¿qué hace es jugar? Y el complemento es ¿jugar qué? Ah, pues vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el sujeto, aquí dice yo, es el sujeto. Y entonces la pregunta es ¿quién? Ah, bueno, primera persona de singular. En este caso, yo. ¿Sale? ¿Quién? La primera persona de singular. ¿Qué significa primera persona de singular? Yo. ¿Ok? Bien, ahora, el verbo. ¿Qué hace yo? ¿Qué hace el sujeto? ¿Sí? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que está haciendo la primera persona singular? ¿Qué hace el sujeto? Ah, pues jugar. Eso es lo que hace, jugar. Y como te dije, como ya sabes también, pues el verbo en español tiene que estar conjugado, ¿no? Entonces no es nada más yo jugar, sino yo juego. Tú juegas, él juega, ya sabes, las conjugaciones, ¿ok? ¿Por qué esa conjugación? Porque está en presente simple. ¿En qué tiempo gramatical está jugando o en qué tiempo gramatical hace lo que indica el verbo? En presente simple. Si esto fuera en pasado simple, entonces diría yo jugué. Si esto fuera en futuro, entonces diría yo jugaré, ¿ok? El verbo me da también la información respecto al tiempo gramatical. Y en este caso, la pregunta que hace el complemento es ¿qué es lo que está jugando? ¿Sí? Este complemento se relaciona con este verbo. ¿Juega qué? Un deporte. ¿Qué deporte en este caso? Fútbol. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas básicas que responde la oración simple? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué tiempo gramatical lo hace? ¿Sale? Y pues algo que me dé más información, que me complemente sobre lo que está haciendo aquí el verbo. Bueno, espero que estés recordando tus clases de primaria. Estoy segurísimo que tu maestro o maestra de cuarto de primaria te lo enseñó. En sexto, muy seguramente te lo tuvieron que haber enseñado. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, pero los complementos, podemos colocar muchísimos complementos. Lo más básico en una oración es poner un sujeto y poner un verbo. Y una vez que ya está el sujeto y el verbo, podemos poner en realidad muchísimos complementos, todos los complementos que tú quieras, hasta 10 complementos a lo mejor si tú quieres. Cada complemento me va a dar una información distinta y me va a contestar preguntas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, como ya decíamos, yo es el sujeto, juego es el verbo, jugar, ¿no? Y aquí empiezan los complementos. A ver, ¿qué juegas? Ya dijimos yo juego. Ahora vamos a hacer preguntas. ¿Qué juegas? Fútbol. ¿Cuándo juegas fútbol? Un día de la semana. ¿Cuál es ese día de la semana en esta oración de ejemplo? Los domingos. Y luego hago otra pregunta. ¿Con quién? ¿Con quién juegas fútbol los domingos? Con conocidos, en este caso, mis amigos. ¿Cómo quedó esta oración? Yo juego fútbol los domingos con mis amigos. Aquí tengo 5 informaciones. La información que tengo es quién, yo. La información después que tengo es qué hago, jugar. ¿Sale? La siguiente información ya son los complementos y es qué juego, fútbol. La siguiente información es cuándo juego fútbol, los domingos. Y la última información es con quién juego fútbol los domingos, con mis amigos. ¿Ok? ¿Está fácil o no? Bueno, yo pienso que sí, ¿verdad? Fíjate, sujeto, verbo, complementos. ¿Sale? Aquí ya podemos decir que pusimos muchos complementos. Pero como te vas a ir dando cuenta poco a poco, la forma de redactar o la forma de hacer un texto o de hablar no es otra cosa en cualquier idioma que esto. Sujeto, verbo, complementos. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Bien, aquí llegamos ahora a un término muy importante. El término es sintaxis, ¿ok? Mira, para que te aprendas este término, te lo voy a decir así. Esto es un ejercicio de mnemotecnia. Mnemotecnia significa que tú relaciones una palabra con algo que para ti es fácil de recordar y entonces de esa manera pues ya te vas a acordar. Porque quizá en algún examen yo te pregunte, ¿qué significa sintaxis?
Hay alumnos que me preguntan, maestro, ¿tenemos que copiar todo lo que usted esté explicando en los videos? Los videos son una clase. Tanto como que sea obligatorio que los copies todos, pues no, pero en una clase hay que tomar apuntes. Así que de repente sí es bueno que tú sepas qué significa sintaxis. Y bueno, para que te acuerdes, para empezar del término, repito, un ejercicio de mnemotecnia es que imagines que estás en un día de lluvia en el parque ahí del centro, en el Parque Juárez, está lloviendo y dices, ching, no me quiero mojar aunque tenga que pagar más dinero, voy a parar un taxi para irme a mi casa. Pero ese día el pueblo está sin taxis, ¿sale? Así acuérdate nada más que así se llama. Pero bueno, ya realmente, ¿qué significa sintaxis? Es un término lingüístico, es un término de lenguaje. ¿Qué significa sintaxis? Es muy fácil, el orden de los elementos de las palabras. Yo ya te expliqué que una oración, perdón, el orden de los elementos de la oración, discúlpame, el orden de los elementos de la oración. Yo ya te expliqué que tenemos tres elementos principales, sujeto, verbo, complemento, pero también podemos tener sujeto, verbo, complementos, como en la oración anterior, y la sintaxis nos dice cómo va a ir el orden de las palabras en esa oración. Lo más básico es sujeto, verbo, complemento, o sujeto, verbo, complementos, como hicimos en el ejemplo anterior. Pero justamente tomando el ejemplo anterior, fíjate cómo quedó ahora este. Resulta que la sintaxis es muy variable, es muy flexible. Podemos jugar con la sintaxis. Imagínate que estos son ladrillos en una pared. Bueno, en una pared no podemos mover ladrillos porque se caen, ¿verdad? Pero pues pueden ser así como un trenecito a lo mejor y de repente dices, ah, pues este carro que viene aquí del tren lo voy a pasar hasta acá, ¿no? Vagón, ¿sí? Esta parte del tren la voy a pasar para este lado. Entonces, puedes hacer lo mismo también. Según la sintaxis, puedes intercambiar los elementos de la posición, ¿no? Puedes intercambiar su posición adentro de la oración. Ahora, por ejemplo, tú puedes empezar la frase diciendo, los domingos yo juego fútbol con mis amigos. Si recuerdas la oración anterior o en el ejemplo anterior decía, yo juego fútbol con mis amigos los domingos. Y los domingos, cuando, lo pasé al principio. ¿Sí? Esto se llama sintaxis, el orden de las palabras en la oración. Otra vez, ¿qué significa sintaxis? ¿O qué estudia la sintaxis? ¿O qué nos señala la sintaxis? El orden de las palabras en una oración. Y la sintaxis del español, como en muchos lenguajes, es flexible. El complemento lo podemos poner al principio, lo podemos poner al final, etcétera, etcétera. Vamos a ver más ejemplos de sintaxis o de orden de las palabras en una oración. Mira esta, por ejemplo. Si hacemos una pregunta, es muy común en español, aunque en español es opcional, pero es muy común. En inglés, por ejemplo, en otros idiomas, alemán de pronto, es casi obligatorio que el verbo y el sujeto se van a cambiar de lugar, ¿sí? Decía, por ejemplo, los domingos, vamos, si yo se lo estuviera afirmando, los domingos tú juegas fútbol con tus amigos, ¿sale? Tú juegas, sujeto, verbo, ¿verdad? Pero al hacer una pregunta es muy común que el verbo y el sujeto se intercambien de lugar. Y ahora queda verbo sujeto. El complemento por ejemplo, lo seguimos poniendo al principio. Y yo le hago la pregunta, con dos signos de interrogación además, ¿no? Uno de apertura y uno de cierre. Y le pregunto, ¿los domingos juegas tú fútbol con tus amigos? ¿Sí? Y no solamente cambié el complemento del lugar, sino también me atreví a cambiar del lugar el verbo y el sujeto. ¿Sale? Ahora ya es verbo sujeto y no sujeto verbo. Bien, puede ser ahora complemento, verbo, sujeto, complemento, complemento. Así quedó más o menos mi oración en este caso. Bueno, estamos entendiendo, espero que estés comprendiendo y que me esté yo dando a explicar, que esté sabiendo explicarte este tema y el propósito de que entiendas cómo es una oración simple, que entiendas que la misma sintaxis nos permite intercambiar los elementos de posición, pero siguen estando ahí. El verbo, el sujeto, el verbo, los complementos siguen estando aquí.
en este espacio. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pero no hay que abusar de la sintaxis, porque tenemos que hacerlo de manera lógica, de manera que suene coherente. Si no, vas a hablar como este personaje de la Guerra de las Galaxias. A lo mejor sí lo has escuchado. Si has visto las películas, yo no soy fan de la Guerra de las Galaxias. De hecho, no he visto más que de repente hay un par de películas que no son totalmente de mi agrado. Perdón por los fans de Skywalker y todos los demás. No soy fan para nada de la Guerra de las Galaxias, pero conozco las referencias y yo sé que este personaje curioso que se llama Yoda, pues tiene la particularidad de que su sintaxis es muy plástica. O sea, él hace una sintaxis muy plástica, muy, vamos, que es muy distinta a lo que son los cánones normales, ¿no? Parece que está hablando en alemán. Esta sintaxis que él hace es muy parecida a la sintaxis del alemán a veces, ¿no? Sobre todo cuando haces negativos en alemán. Pero bueno, mira, por ejemplo, ¿qué dice él? Fútbol con mis amigos los domingos juego yo, ¿no? Así lo diría el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Fútbol con mis amigos los domingos juego yo. Y a final de cuentas, en su sintaxis toda rara del maestro Yoda, siguen estando los mismos elementos. Yo juego fútbol con mis amigos los domingos, o los domingos yo juego fútbol con mis amigos. O yo juego con mis amigos fútbol, también podría ser, ¿no? Pero bueno, esto es nada más ahí un pequeño como chistecito para que veas lo que significa sintaxis. Sintaxis es el orden de las palabras en una oración, ¿ok? Y aunque es muy flexible, no debemos caer en una sintaxis estilo el maestro Yoda de Star Wars, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Regresemos entonces a este análisis primario que estábamos haciendo. Yo juego fútbol. Sujeto, verbo, complemento. Yo juego fútbol, ¿ok? Te la cambio ahora por otro sujeto. Ella. La conjugación, recuerda, tiene que concordar, tiene que estar lógica la conjugación. Ella juega básquetbol. Ya te cambié el complemento. Sigue siendo un deporte, pero ahora es básquetbol, ya no es fútbol. ¿Sale? Ella juega básquetbol. Aquí están los elementos, mira. Sujeto, verbo, complemento. Ella juega básquetbol. Está claro, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar ahora con un conector. Hay muchísimos conectores. El más básico, a lo mejor, el más común y el más básico es esta letrita. Una sola letrita es un conector. La Y, llamada también Y, ¿ok? Pero creo que de repente lo más correcto es Y, ¿sale? Y, dirían en portugués, ¿no? O en griego, Y. Y, ¿sí? Para nosotros en español, en castellano. Y de pronto es válido decirle Y, ¿sale? ¿Qué significa esta I? Pues nos sirve precisamente para conectar una cosa con otra, ¿no? Si decimos compré peras y manzanas, estás uniendo peras con manzanas para decir que lo compraste. Pero obviamente también nos sirve para conectar una oración con otra. Y no es la única, es solamente un ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a ver un primer conector que es el más básico y el más común de encontrar. Vamos a ver. Aquí está, mira, las dos oraciones que hasta el momento hemos puesto de ejemplos, ¿no? En donde la primera dice yo juego fútbol, la segunda dice ella juega básquetbol. En las dos oraciones, en las dos oraciones tenemos las tres partes de la oración que te acabo de mencionar. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Pero ahora yo voy a poner en medio de las dos este conector que te acabo de mencionar. Y ahora, ¿cómo queda? Yo juego fútbol y ella juega básquetbol. Y te repito, el lenguaje prácticamente es esto, ¿sale? El lenguaje no es otra cosa más que esto. De pronto le puedes poner un no, de pronto lo puedes hacer en pregunta, cosas que ya te voy a mencionar en diapositivas siguientes, pero básicamente nunca deja de estar el sujeto, verbo, complemento, al menos de manera tácita. También te voy a mencionar eso ahorita en unos momentos.
Pero básicamente aquí está, mira, yo juego fútbol, ella juega básquetbol, y con puras oraciones simples vamos haciendo textos más largos y usamos conectores para que se hagan más largos. Es como tejer, no sé si de repente algún compañerito, compañerita, también los compañeritos podemos tejer, claro, yo bordaba en la primaria, tenía mi aro de bordar y me ponía a bordar ahí con mi servilleta y tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, mejor dicho, él borda y hace unos, ay, ¿cómo le llaman? Gurumis, amigurumis, algo así. Hace unos bien bonitos. Una vez me hizo un Olaf bien bonito. Pero bueno, el caso es que esto es como tejer, ¿sí? Es como tejer, es como bordar, bueno, más como tejer, ¿no? En donde se van haciendo con una palabra, con dos palabras, con tres palabras, las tejes y después haces una, dos, tres palabras más, las tejes y ya tienes dos tejidos. Y con este ganchito, digamos, que es el i, los unes, ¿sí? Y es como hacer también un trenecito, por así decirlo, ¿no? En donde ya van dos trenes, ¿no? Aquí había un tren y aquí había otro tren, y de repente les ponen un ganchito y ya se hace un tren. También me acuerdo que cuando aprendí a leer por ahí de mis 3 años, uno de los jueguitos que me compró mi mamá para aprender a leer eran unas letras de plástico que tenían llantitas y que tenían ganchitos. Y ya las iba uno enganchando y iba haciendo un trenecito, ¿no? Y después cuando ya hacía yo mis frases largas, precisamente, con otro ganchito, unía yo con otra frase y ahí andaba con mi trenecito de letras haciendo todo esto. Y así es, fíjate, esto es muy, muy fácil y vas haciendo trenes más y más y más largos como te voy a mostrar. ¿Cómo queda aquí, por ejemplo, esta oración? Yo juego fútbol y ella juega básquetbol. Punto. ¿Sale? Y esto ahora es una oración también, pero se llaman oraciones compuestas. Otro tema de examen, otro tema que tienes que tener en mente, aparte de la sintaxis, por ejemplo, ¿qué son las oraciones compuestas? Bueno, las oraciones compuestas son oraciones en donde hay dos oraciones simples unidas con un conector. ¿Sale? Hay de diferentes tipos, pero para no enredarnos y porque no estamos presenciales, ¿sale? Vamos a ver estas que son las más básicas, ¿no? Es decir, yo juego fútbol y ella juega básquetbol, ¿no? Después ya veremos que hay unas oraciones compuestas que son yuxtapuestas, otras elípticas. Bueno, de hecho esas dos sí te las voy a mencionar, pero no me voy a ir tan profundo, ¿no? Entonces simplemente yo juego fútbol, ella juega básquetbol, tenemos un conector, en este caso y entonces ahora nos queda una oración compuesta. La oración compuesta significa que hay dos oraciones en una oración. Yo juego fútbol y ella juega básquetbol. ¿Está quedando claro? Cualquier duda ya saben en el WhatsApp y ahí vamos viendo también dudas. Bueno, recuerda que te voy a pasar por WhatsApp todas las imágenes que estemos también analizando en este video. Te voy a pasar estas imágenes más sueltas para que estén más grandes y más legibles, pero por lo pronto aquí te muestro muchísimos conectores del discurso y que también nos sirven para argumentar, por ejemplo, para hacer textos argumentativos, algo que en tercer año estaremos viendo con mayor detalle, pero por lo pronto aquí estamos viendo los tipos de conectores y textos argumentativos. Mira, además de y, que es el que te mostré, tenemos otro muy común que sería pero, ¿sí? Sobre todo cuando vas a hacer una oración afirmativa y la otra es negativa, ¿no? Sí, pero no, ¿no? Algo así. O cuando estás explicando algo, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, por un lado estaría bien, pero por otro lado no estaría bien. Entonces hiciste ahí dos oraciones conectadas con este tipo de palabras o de frases. Si te lo ejemplifico otra vez con una analogía o con una metáfora como de construcción, los señores albañiles o los señores arquitectos que se dedican a la construcción lo saben, se pueden ya comprar castillos prearmados, se pueden ya comprar castillos que ya están colados incluso, y nada más se unen con ladrillos y se les pone cemento y ya se forma un muro, por ejemplo. En este caso, estos serían como los castillos prefabricados, que junto con los ladrillos que nos sirvieron para hacer oraciones, los ladrillos serían como las palabras o las letras, y ya con eso hacemos oraciones, y con estos que son castillos prefabricados, ya vamos haciendo un muro, vamos haciendo una casa, vamos haciendo una construcción, en este caso lingüística, ¿no?
bueno, aparte de y, también tenemos o, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿quieres manzanas o peras? Nos estamos ahí estamos poniendo una elección, ¿no? Es una disyuntiva, se llama. Estamos poniendo una elección. ¿Quieres esto o esto? ¿Sí? Y entonces cuando hacemos dos oraciones con no, podríamos decir, los domingos voy a jugar fútbol o me quedo en casa viendo televisión, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos haciendo, con dos oraciones, hicimos una oración compuesta usando o, ¿sí? Pero hay muchísimos más, mira, ¿por qué? Por ejemplo, ¿cuál más aquí? O sea, ujú. Cuando ya vas a terminar un discurso, un texto, en conclusión, para finalizar, en resumen, ¿sí? Eh, cuando vas a dar más información de la que ya estuviste dando. Además, también, aparte de eso, cuando vas a dar tu opinión, creo, pienso que, en mi opinión, para empezar, desde mi punto de vista, ¿ok? Entonces, todos estos, de alguna manera, son conectores o te ayudan a enriquecer tus textos. Cuando tú ya sabes hacer oraciones simples, utilizas de estos y lo vas haciendo. Mira, otra analogía que te puedo poner es como cocinar. Pues tú ya sabes hacer unos huevitos fritos, que sería como la oración simple, ¿no? O sea, ya sabes echar los huevos en el sartén, se fríen y salen bien. Pero pues esto que tenemos aquí es como que de repente, ah, mira, tengo cebolla, tomate y un chilito. Bueno, los voy a picar los tres y entonces ya tengo ahí un pico de gallo y esto me sirve para adornar mi platito y que esos huevitos no se vean tan solos en el plato, ¿verdad? Es más o menos así también el asunto, ¿ok? O o que de repente vas a hacer un caldo de pollo, pero le quieres echar verduras, ¿no? Para que te quede más rico. Entonces, ah, mira, aquí tengo muchas verduras, se las he hecho también al caldo para que quede más sabroso. Igual, cuando tú estás escribiendo, si tú tienes muchos de estos, vas a enriquecer tu texto, va a sonar un poquito, ¿no? No hay que abusar tampoco, porque tampoco se trata de hacer un texto muy barroco. Yo sí digo, como decimos en términos coloquiales, una cosa es adornar y otra cosa es echar choro. A veces tu maestro de español es muy chorero, yo lo sé, pero es más que nada porque estoy preocupado de que entiendas para qué nos sirve cada uno de los puntos que te estoy explicando en el video. Bueno, vamos a continuar. Bien, aquí están los conectores del discurso, mira, unos más, aquí hay más ejemplos, ¿sí? Aparte de y, ya te los mencioné hace rato, podemos usar pero, podemos usar aunque, podemos usar mientras, podemos usar sin embargo, ¿sí? Y muchos más, ¿no? Pero vamos a suponer, por ejemplo, siempre con estas dos oraciones que te estoy poniendo de ejemplo. Yo juego fútbol, ella juega básquetbol. Siempre con estas dos oraciones vamos a usar ahora conectores distintos. Yo juego fútbol, pero ella juega básquetbol. Atención con la puntuación, ¿eh? Aquí va una coma, aquí va un punto cuando usamos pero, ¿sale? Yo juego fútbol, pero ella juega básquetbol. Yo juego fútbol, aunque ella juega básquetbol. Yo juego fútbol mientras ella juega básquetbol. Yo juego fútbol, sin embargo, ella juega básquetbol, ¿sí? Fíjate que los conectores influyen en la puntuación, ¿sale? En este caso, después de un pero, se recomienda una coma, de un aunque también. En el mientras no es tan necesario poner aquí una coma. Sin embargo, es un conector que comúnmente pide un punto y coma antes y un coma después, ¿sí? Normalmente los sin embargo, o en muchos casos los sin embargo, van entre un punto y coma y un coma, ¿sale? Bueno, son cositas que iremos afinando después, pero aunque ahorita también vamos a ver que los signos de puntuación también son conectores, ¿ok? También los signos de puntuación son conectores. Ahorita vamos a ver cómo podemos usarlos. Y vamos de nuevo. Vamos a suponer, por ejemplo, que mi hermanita juega básquetbol, a ella no le gusta el fútbol, a mí sí, a ella le gusta el básquet, y de repente vamos al parque y nos encontramos con mi madrina, y me dice, ah, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Y yo le contesto, yo juego fútbol, pero ella juega básquetbol, ¿no? Más bien lo que me pregunta mi madrina es, ¿ustedes juegan fútbol?
Y yo le contesto, yo juego fútbol, pero ella juega básquetbol, ¿sí? Le estoy aclarando. O yo juego fútbol, aunque ella juega básquetbol, ¿sí? O de repente llegamos a la cancha, bueno, al espacio deportivo de la colonia, de la comunidad, del barrio, y pues yo llego con mi balón de fútbol, ella llega con su balón de básquet, yo me voy a la cancha de fútbol con mis amigos, ella se queda con sus amigas en la cancha de básquet, y podemos decir, yo juego fútbol mientras ella juega básquetbol, ¿sí? O por último, yo juego fútbol, sin embargo, ella juega básquetbol, ¿sale? Bueno, son ejemplos. Más que nada lo que quiero aquí es que notes cómo a partir de dos oraciones simples podemos hacer una oración compuesta en donde tenemos un conector que conecta, precisamente, une una oración con la otra. ¿Ok? Espero que te esté quedando claro. Bueno, pero ocurre algo interesante. En todos los idiomas ocurre esto, mira. Se llama economización del lenguaje. O sea, ahorrar. Economizar significa ahorrar. Y el cerebro, el cuerpo, siempre van a querer ahorrar energía y tiempo y esfuerzo. Y en el idioma pasa lo mismo. Te voy a cambiar un poquito aquí las oraciones, ¿sale? Yo juego fútbol, voy a hacer la segunda oración en negativo. Fíjate que aquí ya acabo de poner un adverbio de negación que es no. ¿Para qué me sirve no? Para negar precisamente, ¿verdad? Para que esta frase en afirmativo se vuelva negativo, ¿sí? Ahora dice aquí yo juego fútbol y ahora dice aquí yo no juego básquetbol, ¿sale? Entonces yo juego fútbol, yo no juego básquetbol, ¿vale? Uso el conector pero, fíjate. Entonces ahora dice, yo juego fútbol, pero yo no juego básquetbol. Sigo teniendo mis dos oraciones simples completas, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Entre el sujeto y el verbo coloqué el no, el adverbio de negación. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Yo juego fútbol, pero yo no juego básquetbol. Conector, aquí está el conector, ¿eh? Bueno, ¿cómo queda ahora? Toda la frase. Yo juego fútbol, pero yo no juego básquetbol. Así me quedó, ¿cierto? Con su comita aquí, mira. Yo juego básquetbol, pero yo no juego perdón, yo juego fútbol, pero yo no juego básquetbol. Ya quedó mi oración compuesta, mi oración larga, ya quedó ahí. Fíjate qué pasa ahora en el siguiente ejemplo. Yo juego fútbol, pero no juego básquetbol. ¿Te das cuenta que en la segunda oración desapareció el sujeto? ¿Sí? Ya desapareció, mira. Yo juego fútbol, pero no juego básquetbol. No fue necesario volver a repetir yo, porque la oración sigue teniendo al mismo sujeto de la primera oración. La segunda oración tiene al mismo sujeto de la primera oración. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y lo podemos hacer todavía más sintético, más corto. Mira, yo juego fútbol, pero no básquetbol. Aquí en este último ejemplo, no solamente desapareció el sujeto, sino también desapareció el verbo de la segunda oración, porque es el mismo sujeto y verbo, son el mismo sujeto y verbo de la primera oración. Ya no es necesario repetirlo. Lo podemos ver aquí, mira, fíjate cómo queda en su forma original. Fíjate lo largo que queda. Cuando quitamos el sujeto, quedó más corto. Y cuando quitamos el sujeto y el verbo de la segunda oración, quedó todavía más corto. Lo que nuestro cerebro nos dice aquí, lo que nuestro cuerpo, nuestra lengua, el lenguaje nos dice aquí es que no es necesario repetir el sujeto ni es necesario repetir el verbo si es el mismo de la primera oración. Esto también es una oración compuesta, obviamente, pero el sujeto y el verbo se omiten porque se sobreentienden, ¿sí? Que es el mismo de la primera oración. Yo juego fútbol, pero no básquetbol. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver cómo se llama esto ahora.
Esta es una oración compuesta, pero vamos a ver de qué tipo es, vamos a ver cómo se llama este fenómeno que te acabo de explicar y que espero que haya sido yo claro para que lo entendieras. Ok, esto se llama oración elíptica. ¿Qué es una oración elíptica? Una oración elíptica es una oración compuesta, pero donde el sujeto y o el verbo no están mencionados en la segunda oración. Recuerda que una oración compuesta significan dos oraciones unidas por un conector, ¿sale? Y una oración elíptica, repito, es una oración compuesta, una oración de dos oraciones, donde la segunda oración no tiene el sujeto y o tampoco tiene el verbo. ¿Cómo se llama en este caso? O sea, aunque no está presente el sujeto físicamente, realmente sí existe. Es este de aquí. Está aquí como que prestado, ¿verdad? Está sobreentendido. En este caso se llama precisamente sujeto elíptico. También tiene el nombre de sujeto tácito, que es como me gusta llamarlo. A mí me gusta llamarlo sujeto tácito, porque así me lo enseñaron, de hecho, a mí. Pero ahora he visto que tiene más nombres. Puede llamarse sujeto elíptico, sujeto tácito, sujeto omitido o sujeto sobreentendido. Cualquiera de estos cuatro es correcto: elíptico, tácito, omitido o sobreentendido. Cuando no está presente, pero precisamente se sobreentiende. Cuando lo omitieron, pero se sobreentiende, se llama tácito o elíptico, omitido o sobreentendido. Y lo mismo con el verbo: verbo elíptico, verbo tácito, verbo omitido o verbo sobreentendido. ¿Sale? Entonces, las oraciones compuestas pueden tener sujeto y o verbo, elíptico, tácito, omitido, sobreentendido. Y entonces la oración compuesta se llama oración elíptica. ¿Te quedó claro? Bueno, espero que sí. Bueno, ahora otro tipo de oración, la oración yuxtapuesta. La oración yuxtapuesta también es una oración, ¿cómo se dice esto? Bueno, es una oración compuesta, pero todavía más economizada. Mira, fíjate, ya ni siquiera está el conector. No solamente desapareció el sujeto y el verbo, ahora economizamos más todavía y los signos de puntuación van a ser los conectores. Una coma, un punto y coma o dos puntos pueden sustituir a los conectores, pueden tener función de conector. Y con una simple coma tenemos dos oraciones, como las que yo te he puesto, ¿sí? En donde tenemos una oración compuesta y en este caso ya se llama yuxtapuesta. Fíjate bien, yo juego fútbol, no básquetbol, ¿sale? Yo juego fútbol los sábados, los domingos básquetbol. Yo juego fútbol los sábados, los domingos voy a misa, ¿sale? Los domingos voy a misa. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que realmente los signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos, de alguna manera los podemos traducir, por así decirlo, o podemos considerar que son el equivalente a los conectores o alguno de los conectores que te he mencionado. Dependiendo del contexto, los podemos traducir o los podemos interpretar, por ejemplo, como un pero, ¿sí? Yo juego fútbol, pero no básquetbol, ¿sale? Esta coma es el equivalente en un momento dado a poner un pero aquí. Yo juego fútbol, no básquetbol. O simplemente me sirve para hacer una aclaración, ¿sí? Oye, ¿juegas básquetbol? No, 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 no. Yo juego fútbol, no básquetbol, ¿sale? Entonces con una coma estoy separando aquí mis dos oraciones. Ya quedamos que aquí hay una oración, aunque no hay un sujeto, no hay un verbo, pero se sobreentiende que es este mismo de aquí. Y esto es una oración yuxtapuesta. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando decimos, yo juego fútbol los sábados, ¿sale? En cambio, los domingos juego básquetbol, ¿sale? Este punto y coma, este punto y coma, por ejemplo, aquí se podría traducir o interpretar o decir que es el equivalente a decir sin embargo, en cambio, perdón, en cambio,
¿sale? Yo juego fútbol los sábados. En cambio, los domingos juego básquetbol. Pero como el lenguaje, como el sistema, digamos, orgánico, humano, es economizador, omite todo lo posible y lo hace lo más corto posible y nada más con puntos y comas. Y dice, yo juego fútbol los sábados, los domingos, básquetbol. ¿Sale? Y por último aquí, los dos puntos los podríamos interpretar como un porqué, como si estuviera explicando la razón. Yo juego fútbol los sábados, porque los domingos voy a misa. ¿Sale? O sea, aquí esta segunda oración me está explicando por qué los sábados es el día que yo juego fútbol. ¿Sí? Y los dos puntos me señalan que voy a dar una explicación en este caso. Yo juego fútbol los sábados, los domingos voy a misa. Yo juego fútbol los sábados, los domingos voy a misa. También de pronto podemos poner una coma, o sea, como te digo, es muy, muy flexible el asunto. Pero te lo pongo como ejemplo para que veas que con signos de puntuación también se pueden hacer oraciones compuestas. Perdón, con los signos de puntuación también se pueden hacer oraciones compuestas y de alguna manera los signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos, terminan siendo conectores. También los signos de puntuación son conectores. Y cuando usamos signos de puntuación como conectores, la oración se llama yuxtapuesta, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí tres términos: oración compuesta, oración elíptica y oración yuxtapuesta. La oración compuesta, simplemente apréndete, son dos oraciones unidas con un conector para formar una oración más larga. ¿Sale? Y de estas se derivan varias. La oración elíptica, por ejemplo, es cuando en la segunda oración no existe el sujeto y o no existe el verbo. ¿Sale? O no se escribe, mejor dicho. No se escribe, pero se sobreentiende. Y la oración yuxtapuesta, que es la que estamos viendo aquí, es una oración compuesta donde los conectores son signos de puntuación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, esperemos que estés entendiendo las explicaciones. Vamos a el siguiente punto. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a cambiar un poquito los ejemplos, ¿ok? Vamos a cambiar los ejemplos, vamos a cambiar los pronombres. Ahora yo te pongo este ejemplo, mira. Primera oración. Tú te pondrás el vestido. Sujeto, tú. Verbo, poner. Ponerse, ¿sale? Complemento, el vestido. Aquí tenemos otro complemento que es un objeto indirecto, ¿sale? O es un reflexivo en este caso, ¿no? Tú te pondrás a ti mismo, tú te pondrás, y el verbo es ponerse, con esta partícula se que me indica un reflexivo, ¿no? Entonces, tú te pondrás el vestido. Sujeto, verbo, complementos, ¿ok? Te y el vestido son complementos en este caso. Bueno, tu mamá te regaló el vestido, ¿ok? Aquí tenemos un sujeto, tu mamá, ¿verdad? Te regaló, aquí el verbo es regalar, el vestido. Aquí tenemos un objeto indirecto, a ti, ¿sale? Tu mamá te regaló a ti el vestido. Entonces, también el objeto directo y el objeto indirecto también son complementos, obviamente, ¿sale? Entonces, aquí tenemos dos oraciones simples. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, o complementos, ¿no? Tú te pondrás el vestido, tu mamá te regaló el vestido. Y hacemos una oración elíptica, digamos, en donde el conector que viene a sustituir de alguna manera o a ser el equivalente a el vestido, ¿sale? Si hablamos en términos más profundos, no tanto porque también, repito, cuarto, quinto, sexto de primaria te lo tuvieron que haber enseñado. El vestido es el objeto directo de esta oración y en este caso el conector que me va a ayudar a sustituir el objeto directo y a conectar las dos oraciones. Es decir, esta palabra que
no solamente me está ayudando a conectar, no solamente tiene función de conector y me ayuda a conectar, sino que además de alguna manera sustituye o hace referencia al objeto directo, en este caso el vestido, de la segunda oración. Y esto, por ejemplo, en una oración interrogativa, en una pregunta. ¿Te pondrás el vestido que te regaló tu mamá? ¿Sí? Otra vez, el lenguaje es muy plástico. Entonces, con estas dos oraciones, yo las acomodé de diferente manera, ¿sí? Tu mamá te regaló. ¿Te regaló tu mamá? ¿Sí? Fíjate cómo cambié. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Cuando está lloviendo y no encuentras en qué irte a tu casa. Sintaxis, ¿sí? Mira cómo tenemos los mismos elementos. Tu mamá te regaló. ¿Te regaló tu mamá? ¿Sí? Cambié la sintaxis. Bueno, con la sintaxis aquí cambié el orden, ¿sale? Quiero decir que la sintaxis quedó distinta. El orden de las palabras quedó distinto. Pero es la manera en cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí están los mismos elementos. Y el que, repito, no solamente me está conectando con la oración de atrás, sino que además está sustituyendo a el objeto directo de la segunda oración. ¿Te pondrás el vestido que te regaló tu mamá? Bueno, ahí tenemos una oración compuesta en interrogativo. Y le puedo añadir información, puedo meterle más complementos. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Te pondrás esta noche el vestido que te regaló tu mamá? ¿Sí? ¿Ya viste? Le pongo otra información. ¿Para qué o para cuándo o cuál es el motivo de ponérselo? Para la fiesta. ¿Te pondrás esta noche el vestido que te regaló tu mamá para la fiesta? ¿Sale? Seguimos teniendo sujeto. El sujeto es tú. Ah, hay un sujeto tácito aquí, ¿eh? ¿Cuál es el sujeto tácito? Tú. ¿Sale? Tú te pondrás esta noche el vestido que te regaló tu mamá para la fiesta. ¿Sale? Cuando ya hacemos este tipo de oraciones, de alguna manera, bueno, ya se pueden llamar oraciones subordinadas, por ejemplo, porque esta segunda oración quedó subordinada, quedó dependiente de lo que está pasando en esta primera oración, ¿sí? También de alguna manera esta segunda oración viene siendo una especie también como de complemento de esta primera oración, ¿no? En ese caso, ¿sale? Bueno, son detallitos, pero fíjate cómo a partir de dos oraciones y poniéndole muchos complementos, yo puedo hacer una oración larga, 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 mira, lo más larga que se pueda. Ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Qué tal? ¿Estás entendiendo? ¿Estás viendo cómo algo que pudiera parecer un chorizote así bien largo y bien complicado y bien enredado, no es otra cosa más que dos oraciones simples? Aquí está, mira, una oración y otra oración. Y todos los demás son complementos. Sujeto, verbo, complemento, conectores y nos vamos haciendo oraciones y textos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora te lo voy a poner con tres oraciones, mira. Tres oraciones. Tú te pondrás el vestido. Tu mamá te regaló el vestido. El vestido se te ve lindísimo. ¿Sale? Fíjate, ya son tres oraciones. Y ahora lo voy a poner en un modo que se llama imperativo. Ya vimos afirmativo, ya vimos negativo, ya vimos interrogativo. Ahora imperativo. ¿Qué es imperativo? Que das una orden. ¿Sale? Estás dando una orden. Y le dices, ¿no? No sé, está el papá de la hija, ¿no? Está el papá con su hija. Y le encanta cómo se ve su hija con el vestido que le regaló su mamá, ¿no? Y le pide el papá a su hija, ponte esta noche el vestido que te regaló tu mamá para la fiesta porque se te ve lindísimo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos un conector, el qué. Y aquí tenemos otro conector, ¿por qué? ¿Sale? Porque en este caso pues me va a explicar, me va a dar una razón. ¿Cuál es la razón para que yo le pida que se ponga el vestido? Que se le ve lindísimo, ¿sale? Entonces aquí hay un conector que, aquí hay otro conector, ¿por qué? Ponte esta noche el vestido. Tu mamá te regaló un vestido, o el vestido para la fiesta. El vestido se te ve lindísimo. Yo pongo un qué y pongo un por qué como conectores y me queda una oración larga, 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 mira.
Son 3 oraciones en una sola oración. Ponte esa noche el vestido que te regaló tu mamá para la fiesta porque se te ve lindísimo. ¿Dónde están los verbos? Ponerse, regalar y verse. ¿Sale? Ahí están los verbos. Verse, regalar y poner o ponerse. ¿Ok? Ahí tenemos 3 verbos. Si hay 3 verbos, pues muy seguramente hay 3 oraciones implicadas en la oración larga que quedó y en esta oración compuesta de 3 oraciones, pues quedó de esta manera. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Espero que sí. Ya que está quedando a lo mejor un poquito largo, pero creo que está sencillo de entender después de todo, ¿verdad? Vamos a darle. Bueno, para que nos quede claro además, algunos tipos de sujetos que podemos usar en nuestras oraciones. Podemos usar pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Básicamente, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Sale? Dicen que no es tan correcto poner esta arroba para decir nosotros y nosotras, pero bueno, me atreví a hacerlo por cuestión de espacio, porque si no va a quedar muy chica la letra, aunque también te voy a pasar estas imágenes, obviamente, ¿sale? Y no quería poner nosotres, ni ellas, que ahorita andan tan debatidos esos términos que ojalá nunca se pongan de moda. Pero bueno, estos son los pronombres personales, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Estos son los básicos que puedes usar como un sujeto. Las personas también pueden ser un sujeto. Dentro de ellas hay nombres propios, familiares y conocidos, profesionistas y títulos o inespecíficos. Vamos a ver, por ejemplo, nombres propios. Juan, María, Pedro, Lupita, Firulais, el nombre de mi perrito, ¿no? También los animalitos pueden ser un sujeto. Familiares y conocidos. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, un amigo, unas amigas, unos amigos, mis vecinos, mis vecinas, ¿sale? Profesionistas y títulos. El doctor, la dentista, el panadero con el pan, la vendedora, los niños, las niñas, ¿sale? Puede ser con artículo determinado o indeterminado, ¿sí? El doctor, la dentista, un amigo, unas amigas, en singular o en plural, ¿sale? Un amigo, unas amigas, los doctores, las dentistas, las niñas, los niños, ¿ok? Bueno, pueden ser inespecíficos. Alguien, muchos, todos, algunos, la mayoría, las personas, ¿sale? Esos también me pueden servir como sujetos de la oración. O sea, recuerda que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Oye, ¿quién fue a la fiesta? Pues la mayoría del salón, ¿sí? ¿A quién le gustan los chocorroles? Pues a las personas que son golosas y dan clases de español y de inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Quién te curó el diente? Pues la dentista, ¿no? Y así. Es quién, ¿sí? Estos responden a la pregunta ¿quién? Objetos y animales. El libro, la casa, la ciudad, el perro, el gato, un león, una jirafa, ¿sale? Bueno, en este caso sería un como qué, ¿no? ¿Qué contiene las instrucciones para la tarea? Ah, el libro, ¿sí? Sería raro decir quién contiene las instrucciones. Ah, el libro lo contiene. Pero bueno, en ese momento el libro se personifica y es un sujeto, ¿sale? También los objetos y animales, ¿no? El gato atrapó un ratón. Un león mató a una jirafa. Bueno, en este caso una jirafa en esa oración sería un objeto indirecto. Pero bueno, o una jirafa pateó a un león para que no se la comiera. Bueno, y resulta que también los verbos pueden ser sujeto de la oración. Fíjate bien, fumar, saber leer, haber viajado, ¿sale? Fíjate, fumar. ¿Dónde, por ejemplo, es un sujeto el verbo? Cuando decimos fumar es malo para la salud. Resulta que aquí fumar es como el sujeto, ¿verdad? ¿Sí? Fumar es el sujeto. El verbo es, mira, el verbo es ser. Fumar es malo para la salud. ¿Cómo es fumar? ¿Cómo? Malo. ¿Malo para qué? Para la salud. ¿Vale? Aquí están dos informaciones, dos preguntas. El verbo es, el verbo ser, y el sujeto es fumar. Este no es el verbo de la oración, este es el sujeto. ¿Sale? Saber leer.
Fíjate qué curiosa frase me quedó aquí. Desde que la estaba yo redactando me di cuenta que es algo curioso, que aquí quedaron cuatro verbos haciendo una oración. Uno, dos, tres, cuatro verbos. Pero el verbo de la oración, ¿cuál es? A ver, saber, leer, ayudar o aprender. ¿Cuál de esos cuatro es el verbo de la oración? Bueno, pues resulta que el verbo de la oración es saber leer. El verbo en realidad es ayuda. Y aprender significa, es el complemento. Sujeto, verbo, complemento. Saber leer es el sujeto. Ayudar es el verbo y aprender es el complemento. Saber leer ayuda a aprender. Bueno, otro tipo de verbos también compuestos que nos sirven como sujeto. Haber viajado. Haber viajado me enseñó a amar el mundo. ¿Sí? A conocer el mundo, a amar el mundo. Igual aquí tenemos enseñar, amar, haber, viajar, ¿sale? Haber viajado me enseñó a amar al mundo. El sujeto es haber viajado. El sujeto es saber leer. El sujeto es fumar. También los verbos pueden ser sujetos. Bueno, seguimos. Ahora, algunos tiempos verbales básicos, de los más simples que hay, ¿sí? Presente, pretérito, futuro, ¿sí? Son los tres básicos. Yo juego, yo jugué, yo jugaré. Dependiendo de la persona, dependiendo del sujeto, dependiendo del verbo, ¿no? Ella juega, ella jugó, ella jugará, nosotros jugamos hoy, nosotros jugamos ayer, nosotros jugaremos mañana, ¿vale? Con cantar, por ejemplo, ¿no? Ustedes cantan, ustedes cantaron, ustedes cantarán, ¿sí? Presente, pretérito, futuro. Son los tiempos verbales básicos. Y hay algunos tiempos verbales compuestos en estos ejemplos. Cuando los tiempos verbales son compuestos, se les llama núcleos verbales, o sí, como grupos verbales o núcleos verbales, ¿sale? Básicamente es cuando hay dos verbos implicados. Por ejemplo, en presente progresivo, el verbo es estar y el complemento de ese verbo es jugar y queda jugando, pero todo esto es un núcleo verbal o es un tiempo verbal compuesto. Perdón, estos son los tiempos verbales compuestos. Presente progresivo, antepresente, futuro compuesto, modal, voz pasiva, impersonal. ¿Sale? Tiempos y modos, perdón. Tiempos y modos verbales compuestos. Aquí me faltó la palabra modos. Tiempos y modos verbales compuestos. Están implicados siempre dos palabras, por lo menos, ¿sale? Y dos verbos. Estoy jugando. Pero atención, hay dos verbos, pero siempre el primero es el verbo. El segundo es como un complemento de ese verbo. El verbo es estar. Y aquí queda jugando. Pero todo el núcleo verbal es estar jugando. Yo estoy jugando. Yo he jugado. Haber jugado. Ir a jugar. Voy a jugar. Yo voy a jugar. Poder jugar. Yo puedo jugar. El fútbol es jugado en todo el mundo. ¿Sale? Es jugado. El fútbol es jugado en todo el mundo. Y podemos decirlo en impersonal. Estos dos se relacionan mucho. La voz pasiva y el impersonal se relacionan muchísimo, porque es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo puedes decir en voz pasiva o lo puedes decir en impersonal. Se usa para narrar sobre todo. Estás narrando o estás informando que el fútbol es jugado en todo el mundo y es lo mismo que si dijeras el fútbol se juega en todo el mundo. Aquí usaste el impersonal y aquí usaste una voz pasiva. Bueno, eso lo estaremos viendo en detalle conforme avance el curso y esperemos ya cuando estemos en presencial. Ahora, nos dice aquí que tenemos a los complementos. Los complementos comunes, varios complementos comunes. Yo los llamo los chismosos. ¿Por qué le digo los chismosos? Imagínate que estás en el parque, ya seas
niño o niña, estás en el parque. Y de repente pasa la vecina chismosa que nunca falta, ¿verdad? Es imaginaria porque no hay vecinas chismosas casi, ¿verdad? Pasa por ahí, te ve y llega a la casa. Es que tú saliste tantito por las tortillas, ¿no? Y te quedaste en el parque ahí tantito. Y pasa la vecina y llega a la colonia y ve a tu mamá en la puerta y le dice, vi a tu hijo o vi a tu hija, no importa si eres niño o niña, ¿vale? Tu mamá, no por chismosa, sino pues porque se intrigó, porque se preocupa por ti, le va a empezar a hacer todas estas preguntas, mira, ¿sale? Y la vecina, que si es chismosa, saludos a las vecinas y a los vecinos. Es un vecino chismoso, para que no digan, ay, estás catalogando a la mujer. No, no, ok, es un vecino chismoso, que no tenía nada que hacer. Y este vecino chismoso le va a dar toda esta información, mira, ¿no? Y le dice, oye, vecina, vecino, fíjate que acabo de ver a tu hijo. Chin, troles, ¿no? Y le va a decir o sea, tu mamá empieza a preguntarle, ¿no? ¿Haciendo qué? Ah, pues jugando fútbol, ¿no? ¿Cuándo? Pues hace un momento, ¿no? ¿En dónde? En la cancha. Y bueno, ¿y cómo estaba jugando? Ah, no, pues la verdad sí juega muy bien, ¿eh? Tu hijo. ¿Y con quién estaba jugando? No, pues con sus primos, ¿no? Y así, ¿no? Y cuando tú llegas a la casa, pues te va a preguntar lo mismo, ¿no? Oye, ¿por qué estabas jugando fútbol si te mandé por tortillas? Pues porque es divertido, ¿no? ¿Y para qué estás jugando fútbol? Pues para hacer ejercicio, para distraer. Bueno, a ver, me quedó medio raro el ejemplo, ¿verdad? Pero pues sí, imagínate que llega, ¿no? Y vi a tu hija, ¿y dónde? ¿Y con quién? ¿Y por qué? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y cuándo la viste, no? ¿Y en dónde la viste? Bueno, así más o menos son los complementos, ¿sale? Yo jugué fútbol ayer en la cancha muy bien con mis primos porque es divertido para distraerme, ¿sí? Todo estoy contestando esas preguntas. Yo jugué, ¿qué jugaste? Fútbol. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde jugaste? En la cancha. ¿Cómo jugaste? Ah, no, pues la verdad muy bien. ¿Con quién jugaste? Con mis primos. ¿Por qué? Porque es divertido. ¿Y para qué? Pues para distraerme y hacer ejercicio. ¿Sale? Sujeto, verbo, complementos. Sujeto, verbo, complementos. A los complementos, pues yo los llamo los chismosos porque te contestan todas estas preguntas. Bien, vamos a ver cómo queda el... Espero que alcances a ver la oración. Fíjate bien cómo quedó todo esto. Puse el ayer, este complemento lo puse aquí. El sujeto quedó tácito, ya no puse yo, nada más puse ayer jugué. Ya se entiende que es yo. Ayer jugué fútbol muy bien en la cancha con mis primos para distraerme porque es divertido. Aquí hay otro verbo, mira. Es divertido, ¿sale? Cuando hay un por qué, normalmente entra otra oración. ¿Sí? Aquí tenemos un verbo. Porque es divertido. Ya quedó hasta una oración compuesta. Todo eso es una oración larga, pero aquí ya me quedó compuesta porque ya entró otra oración. Ya tenemos una segunda oración aquí, mira. ¿Sale? El fútbol es divertido. Aquí el sujeto tácito, por así decirlo, es el fútbol. ¿Sale? En esta primera oración, fútbol es el complemento. En esta segunda oración podríamos decir que fútbol es algo así como el sujeto tácito. O recuerda que los verbos también pueden ser sujeto. Así que el verbo jugar también es el sujeto tácito. Podríamos decir que también es el sujeto tácito. Jugar fútbol es divertido. ¿Sale? Aquí tenemos una oración largota, 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 con todos estos complementos. Bueno, vamos, ya estamos llegando hacia el final, chicos. Tengan paciencia, pero espero que les esté quedando claro. Algunos modos de la oración simple comunes. Afirmativo, negativo, interrogativo, imperativo. Yo juego fútbol. Yo no juego fútbol. Yo juego fútbol. Y en el imperativo es una orden, recuerda. Juega fútbol, por favor. ¿Sale? Entonces, en el presente es yo juego. Perdón, en el afirmativo es yo juego. En el negativo ponemos un no entre el sujeto y el verbo. En el interrogativo
ponemos signo de interrogación al principio y signo de interrogación al final. Y en el imperativo lo vamos a hacer como una orden, aunque podemos poner un por favor para que no suene tan rudo, tan grosero, ¿no? Juega fútbol, por favor, ¿sale? Estudia, por favor. Escribe lo que yo te explique aquí que te sea útil, por favor, ¿sale? Haz un esfuerzo por ver tus videos, por favor. Papás, ayuden a sus hijos, por favor, a ver los videos, a acceder a YouTube y a Facebook, por favor. Bueno, y podemos hacer estas tres, afirmativo, negativo e interrogativo, las podemos hacer en presente, pasado, futuro, todos los tiempos que ya te expliqué, ¿no? Yo jugué fútbol, yo no jugaré fútbol, yo voy a jugar fútbol, ¿sí? Yo había jugado fútbol. Podemos hacer tiempos compuestos, podemos hacer los tiempos básicos. Regresa a tus diapositivas si te quedó alguna duda, ¿verdad? Pero básicamente son tiempos, son modos y todo esto que estamos viendo. Vamos a la siguiente. Y recuerda siempre, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. ¿Sale? Tú juegas, ¿no? Aquí el sujeto es tú. ¿Sale? Bien, seguimos. Bueno, ya estamos llegando a la parte en la que quería llegar. Todo esto que te expliqué, que ya me pasé una hora, ya es una hora con 8 minutos, pero era necesario que te lo explicara. Espero que veas la utilidad de habértelo explicado. Todo eso es para llegar a puntos como este en donde ya estamos llegando, mira. Vamos a reutilizar, vamos a continuar, vamos a enlazar con el reporte de lectura que yo te puse de ejemplo la vez pasada. Recordarás que con el formato de lectura sacamos datos, el título de la obra, el autor, el número de páginas, etcétera, ¿no? Y teníamos estos datos: edad prohibida, Torcuato Luca de Tena, 371 páginas, España, 1958, el año de la publicación, etcétera, etcétera. Y recordarás que yo te puse esta imagen, este enunciado, en donde te señalé con amarillo y con rojo que estos datos yo los usé para hacer este párrafo, para redactar, ¿sale? Lo que ya no hice esa vez, para no prolongar más el video, y porque esto ameritaba un tema específico como el de hoy, como el de esta vez, lo que ya no hice es hacerte notar, pero ahora sí ya lo puedes ver más fácil, que todo esto no es más que oraciones simples unidas con conectores. Obviamente, mira, este es un conector, aunque obviamente aquí tenemos dos conectores. Tenemos signos de puntuación, puntos, comas, puntos y comas, ¿sale? Pero yo en la siguiente diapositiva te voy a demostrar que esto no es otra cosa más que oraciones simples como las que ya te enseñé, con conectores. Sujeto, verbo, complemento, conector. Sujeto, verbo, complemento, conector. Sujeto, verbo, complemento, conector. ¿Sí? Mira aquí el qué. ¿Te acuerdas de este qué que vimos como conector? Ahí está, mira. ¿Dónde más veo un conector aquí? Bueno, hay muchas y, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a ver por qué te estoy diciendo. A ver si tú ya empiezas a ver dónde están las oraciones simples que te estoy diciendo. Vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva. Mira, aquí te acabo de marcar con colores distintos: verde, rojo, azul. De verde están los sujetos. De rojo está el verbo o el núcleo verbal. Y de azul están los complementos o el complemento. Mira, edad prohibida es una novela. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, edad prohibida. Verbo, ser. Complemento, una novela. Torcuato Luca de Tena es un escritor español. Sujeto, Torcuato Luca de Tena. Ser es el verbo, un escritor español es el complemento. Él nació en 1923. Sujeto, verbo, complemento. Él falleció en 1999.
La novela consta de 371 páginas en su edición primaria. Aquí tenemos dos complementos, por lo menos. El número de páginas y el tipo de edición o el número de edición, la primera edición, la que fue la original. El verbo constar, ¿sale? Realizarse, realizar, estar dirigido, poder disfrutar. Recuerda que el núcleo verbal puede ser verbo, un solo verbo, o pueden ser dos verbos implicados, lo cual significa un núcleo verbal. Poder disfrutar, encontrar, visitar, ser, ser considerada, considerar, ¿sale? Bueno, sujetos, edad prohibida, Torcuato Luca de Tena, la novela, la edición primaria, Editorial Planeta, la novela otra vez, cualquiera, yo, haberla leído. Aquí tenemos un verbo o un núcleo verbal como sujeto, mira. Haberla leído fue una muy grata experiencia. Los renglones torcidos de Dios, que es un título de una obra. Muchos, ¿sale? Cualquiera, muchos. Vamos a ver. Edad prohibida es una novela. Torcuato Luca de Tena es un escritor español. Él nació en 1923. Él falleció en 1999. La novela consta de 371 páginas en su edición primaria. La edición primaria se realizó en España. La edición primaria se realizó en 1958. Editorial Planeta realizó la edición. La novela está dirigida a un público juvenil. Cualquiera puede disfrutar de su lectura. Yo encontré la novela por casualidad en el librero de una amiga. Yo visitaba a mi amiga a los 17 años. Haberla leído fue una muy grata experiencia. Los renglones torcidos de Dios es otra de sus novelas importantes. Los renglones torcidos de Dios es considerada por muchos su obra maestra. Muchos consideran a los renglones torcidos de Dios como su obra maestra. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Que son solo oraciones simples. Hice oraciones simples con los datos del formato de reporte de lectura. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Vamos a ver cómo quedó entonces. ¿Por qué me quedó como un párrafo entonces? Vamos a ver. De nuevo. Voy a empezar ahora con el párrafo. Fíjate bien. Edad prohibida es una novela del escritor español Torcuato Luca de Tena, que nació en 1923 y falleció en 1999. ¿Ya te diste cuenta? Con todo lo que te expliqué previamente, ya te estás dando cuenta. Economización, ¿cómo se llama esto? Conectores, ¿sí? Fíjate, en la oración anterior yo puse, él nació en 1923. Aquí ya no lo puse. Aquí el sujeto es tácito. Estoy hablando de Torcuato Luca de Tena. No tengo que repetir él. ¿Sale? Falleció, lo mismo. Ya no puse él. ¿Ok? Nada más conecté con I. Mira, ahí está el conector. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, Torcuato Luca de Tena es un escritor español. ¿Qué hice aquí? Aquí lo fusioné. Edad prohibida es una novela del escritor español Torcuato Luca de Tena. ¿Sí? Aquí pude haber puesto el cual nació, ¿sí? Pero le puse qué, simplemente. ¿Qué? Con este qué, ya conecté aquí atrás y ya omití el sujeto. El sujeto quedó omitido, quedó tácito. ¿Sí? Todo esto, desde edad prohibida hasta 1999, todo eso es una oración compuesta, con elementos elípticos. Y no hay signos de puntuación importantes, por tanto aquí no hay una yuxtaposición. ¿Sale? Pero fíjate, Edad Prohibida es una novela, Torcuato Luca de Tena es un escritor español, él nació en 1923, él falleció en 1999. 4 oraciones que yo hice aquí, las resumí, las sinteticé en una oración larga, compuesta y con elementos elípticos. ¿Está claro? Estás viendo para qué nos sirve el formato, para qué nos sirve conocer cómo se hace una oración simple
Y te das cuenta cómo a partir de 4 oraciones simples podemos hacer una oración larga. ¿Te das cuenta de la utilidad? Ahora, fíjate. Consta de 371 páginas en su edición primaria, la cual se realizó en España en el año de 1958 por la editorial Planeta. Consta, ya no puse el sujeto sigue siendo de edad prohibida, ¿sale? Estamos diciendo que la edición primaria tuvo 371, ¿no? Ya no puse la novela tampoco, ¿sí? Con este conector que está aquí, la cual, ya con esto, estoy dando, perdón, este no es un conector, aquí ya me queda como el sujeto, ¿sí? La cual está haciendo referencia, ¿sí? A la edición primaria, ¿sí? La cual se realizó, ¿sí? Está haciendo referencia a la edición primaria, que se realizó en España en 1958 por Editorial Planeta, ¿sale? Está dirigida, sigo omitiendo la palabra novela o el título, seguimos hablando aquí del sujeto principal. Está dirigida a un público principalmente juvenil, desde púberes hacia adolescentes. Un punto y coma, el aunque, de repente me pide el punto y coma, aquí la coma, aunque obviamente cualquiera puede disfrutar de su lectura. Aquí está. Ya llegué hasta acá, mira. Cualquiera puede disfrutar de su lectura, ¿sale? Yo la encontré por casualidad en el librero de mi amiga, a quien visitaba, aquí pude haber puesto una quien para no repetir la cual, a quien visitaba a mis 17 años, y fue una muy grata experiencia el haberla leído, ¿sale? Todo esto, desde yo la encontré hasta haberla leído, es una oración larga, una oración compuesta. ¿Sí? De repente aquí me pudo haber dado una coma, mira, me llegó una amiga, coma, a la cual visitaba para no cansar al lector y de que se le vaya el aire, ¿no? Siempre trata de leer en voz alta y donde tú digas, ay, se me está yendo el aire, no alcanzo a llegar de un solo respiro hasta el punto final o hasta el punto y seguido, pues de repente puede ser que vaya una coma, ¿no? Es para dar la pausa, para no cansar al lector, para que vaya paso a paso, ¿sí? No es tampoco que a cada rato poner coma. Aquí sí me atreví a poner 2 comas, porque obviamente lo estoy como introduciendo ahí, como comentario casi, ¿no? Pero en este caso aquí de repente sí puede haber una coma, mira, a lo mejor a mí se me fue la coma aquí. Bueno, otra de sus novelas importantes es Los renglones torcidos de Dios, ¿sale? Otra de sus novelas importantes es Los renglones torcidos de Dios, ¿sí? Fíjate que aquí no fue necesario poner 2 puntos, pero si yo hubiera mencionado 2, 3, 4 obras de él, sí hubiera sido necesario poner 2 puntos. Otras de sus novelas importantes son 2 puntos y empiezo a mencionar con comas a las 3, 4 obras, ¿no? Tú pones 2 puntos cuando vas a hacer una lista, por ejemplo, también. Cuando vas a empezar a mencionar varios ejemplos y vas a hacer como una lista. Considerada por muchos su obra maestra. Otro rosote que me volvió a ir aquí, el punto final, ¿sale? Aquí tiene que ir un puntote final. Voy a ponerme a hacer planas de punto final para que no se me olvide ponerlo, ¿sale? Bueno, todo esto de aquí, date cuenta que son estas oraciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, porque esta es la misma, nada más que la hice de 2 maneras. 15 oraciones simples me sirvieron para hacer un párrafo con oraciones largas, compuestas, yuxtapuestas, elípticas, en donde hubo economización del lenguaje, en donde la sintaxis fue utilizada de manera que se intercambiaron elementos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estoy aplicando, espero que estés viendo, que aquí estoy aplicando todo lo que te expliqué a lo largo de 1 hora con 8 minutos. Ahorita ya vamos en hora 20, pero espero que lo estés viendo, ¿sale? Recuerda que español son 5 clases a la semana. Entonces no me preocupo tampoco mucho cuando me sale muy largo, porque español es prácticamente el
doble de inglés, que también te doy inglés. Estás acostumbrado a lo mejor a que mis clases de inglés, las largas, duran arriba de una hora, pero normalmente es menos de una hora. Pero bueno, español son temas también de 5 clases más o menos. Bueno, vamos a ver ahora. Y bien, una vez que ya viste toda la explicación de cuáles son las estrategias de redacción que te propongo en esta clase, me vas a hacer una actividad muy sencillita en donde me vas a reportar la actividad familiar diaria o la tuya misma. Puede ser de un día completo o de una semana, etcétera. Mira, por ejemplo, si escoges un día común en tu familia, vas a escribir oraciones simples de lo que hizo tu familia en ese día. Yo te puedo asegurar que no sé, en 10 minutos o menos, en 5 minutos, por lo menos 10 oraciones ya hiciste. Por eso mi propuesta es que sean 50 oraciones. Y créeme que no es mucho, vas a decir, ay, 50, ¿cómo? Mira, tan fácil como esto. Mi mamá preparó la comida el sábado. ¿Sale? En la clase de inglés estamos viendo algo similar como esto. Sujeto, verbo en pasado además, un complemento y un complemento de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo preparó la comida? El sábado. ¿Quién lo hizo? Mi mamá. ¿Sale? La comida estaba preparándose. Aquí tengo un núcleo verbal en donde tengo dos verbos, estar y preparar, para generar este tiempo compuesto. La comida estaba preparándose a las 2 de la tarde. Mi papá puso el mantel y los cubiertos. Mi hermano y yo lavamos los platos. Nosotros nos distrajimos. Nosotros rompimos un plato. En este tiempo de la comida, fíjate, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. Nada más en lo que mi mamá preparaba la comida y poníamos los platos y luego los lavamos, ya nos salieron 6 oraciones. ¿Sale? Si tomamos en cuenta el desayuno y la cena y esto al otro, ya podemos hablar de entre 20 a 30 oraciones por lo menos. Si hablamos de una semana en general, ¿no? 20 oraciones diarias en 5 días. Tenemos 100, en 3 días tenemos 60, 50. ¿Sale? Pero mira, ya sabes, si te salen menos, está bien. Si te salen más, también qué padre. Pero trata de ponerte una meta de 50 oraciones, ¿no? A ver cuántas logras hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer con esas 50 oraciones? Bueno, escribes un relato sencillo en párrafos usando conectores y aplicando todo lo que te expliqué aquí en este video, en esta videoclase. Ejemplo, fíjate, con estas 6 frases. Mi mamá preparó la comida estaba preparándose, mi papá puso el mantel, mi hermano y yo lavamos los platos. Nos distrajimos, rompimos un plato. Bueno, con eso fíjate, hago un pequeño párrafo en donde escribo, por ejemplo, el sábado pasado, mi mamá preparó la comida a las 2 de la tarde, mientras mi papá ponía el mantel y los cubiertos. Después, mi hermano y yo lavamos los platos, pero lamentablemente rompimos uno porque estábamos distraídos. ¿Sale? De pronto por aquí puedo poner una coma mientras mi papá ponía el mantel. ¿Sale? O aquí, perdón, en tarde, coma, mientras mi papá ponía el mantel y los cubiertos. Normalmente las comas me dan pausas para que, por ejemplo, el lector no se quede sin aire, ¿no? Y no se canse al estar leyendo. Son de las cosas que sirven. Bueno, antes de completar la hora y media, extensión, una página. Es suficiente con una página, ya sabes, calidad más que cantidad. Y la fecha de entrega, lunes 7 de diciembre, tienes una semana para prepararme un texto con párrafos, con conectores, sujeto, verbo, complemento, complementos de tiempo. Y en una semana me entregas tu escrito redactado. ¿Sale?
Bueno, muchas gracias por la atención. Esa es toda la actividad de esta semana. La recibo, repito, a partir del lunes 7 de diciembre. Gracias, bye.